Estamos avanzando semana a semana el estudio del libro de Josué. Esta semana estudiaremos la lección número 7 para el 15 de noviembre del año 2025. Y el título de la lección es Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Hay una cosa que necesitamos tener en cuenta. El pueblo de Israel salió de Egipto, atravesó el Mar Rojo, caminó durante 40 años por el desierto y finalmente cruzó el río Jordán y entró a la tierra prometida. Pero las cosas no cayeron para Israel del cielo. Fueron años de lucha, de batalla, para tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido a los israelitas. Así que esta semana veremos algo muy interesante. Que el pueblo de Israel, en medio de las luchas, en medio de la batalla, siempre y en primer lugar separó tiempo para Dios. Y esta es la lección que necesitamos aprender. Nuestra vida, nuestro peregrinaje en esta tierra tampoco es ausente de luchas, de dificultades, de batallas. Todos los días tenemos que enfrentar las adversidades de esta vida, injusticias, muchas veces traición y los problemas propios del cotidiano, como por ejemplo levantarse, trabajar, buscar empleo, administrar el dinero, ver cómo vamos a llegar a fin de mes, cómo organizar la economía, las luchas en la casa, a veces con el esposo, con la esposa, con los hijos, a veces con los familiares más próximos, muchas veces dificultades en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con los jefes o con los empleados, en fin. Nuestra vida no está ausente de dificultades. Sin embargo, en medio de todas esas dificultades, la lección de esta semana nos enseña que debemos aprender a separar tiempo para Dios. No tiempo que sobra, sino tiempo en primer lugar. Dios primero, todo lo demás vendrá por añadidura. El problema es que nosotros pensamos que a veces la vida es tan complicada que no dejamos tiempo para Dios. Le damos tiempo a Dios cuando nos sobra el tiempo, pero imagínate a quién le sobra el tiempo en esta tierra. Desde la mañana hasta la noche nuestra vida es corre, lucha atrás de los sueños. Pero esa lucha será infructuosa si no separamos tiempo para Dios. Entonces vamos a la primera parte de la lección, hablando de el pacto en primer lugar. Voy a leer el texto para explicar lo que esta primera parte de la lección quiere enseñar. Josué capítulo 5 versículos 4 y 5. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Mira, la circuncisión no era apenas una cirugía física que era realizada en el prepucio del varón. La circuncisión para Israel era símbolo del pacto que Dios había establecido con sus hijos. ¿Cuál era ese pacto? Yo te bendeciré, yo te acompañaré por los caminos de la vida, yo te sacaré de la esclavitud de Egipto, te llevaré finalmente a la tierra prometida, pero en todo momento tú serás fiel, leal, obediente a mis instrucciones. Quiere decir,
La parte de Dios, yo te cuidaré, yo te protegeré, mi gracia estará contigo. La parte del ser humano, obediencia a las instrucciones divinas. Y como símbolo de ese pacto, para sellar ese pacto, los varones de Israel eran circuncidados. La pregunta que mucha gente hace, ¿y por qué las mujeres no se circuncidaban? Simplemente porque en aquellos tiempos el varón, esto era un asunto cultural, el varón era el representante de la familia, el patriarca de la familia. Es por eso que los varones eran circuncidados. Pero las esposas, las hermanas, todas las mujeres estaban incluidas en el pacto espiritual que Dios hacía con la circuncisión de los varones. Ahora, el texto bíblico dice que todos los varones que salieron de Egipto murieron por el camino, los que habían sido circuncidados. Entonces era necesario una nueva circuncisión. Es interesante que apenas pasaron el Jordán, ellos tuvieron que renovar su pacto de fidelidad a Dios. Y los varones que no habían sido circuncidados, pues fueron ahora circuncidados. Dios quiere siempre que nosotros renovemos nuestro pacto de fidelidad a Dios. Naturalmente, hoy ya no existe la circuncisión. La sierva de Dios dice, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Consagrarse a Dios cada mañana, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Hoy día el bautismo es el pacto de fidelidad a través del cual el ser humano decide vivir para Dios y sella ese pacto de fidelidad a través del bautismo. Bueno, a pesar de que el pueblo de Israel tenía que enfrentar muchas actividades en la conquista de la tierra, ellos separaron tiempo para la ceremonia de la circuncisión y ningún varón quedó sin circuncidarse para iniciar la conquista de la tierra de Canaán. La segunda parte de nuestra lección nos habla de la Pascua, pero esta Pascua era un recordatorio de la gracia de Dios y del pacto que Dios quería realizar con sus hijos. La primera Pascua fue realizada la noche anterior a la salida de Egipto, cuando los dinteles de las puertas fueron manchados con sangre para que el ángel destructor no destruyera a los primogénitos de Israel. Ahí se realizó la primera Pascua. Un cordero fue sacrificado, la familia comió la carne de ese cordero. Ese cordero simbolizaba al Señor Jesucristo. ¿Y para qué todo esto? Para que ellos enfrentaran el peregrinaje al salir de Egipto, el peregrinaje con la seguridad de que Jesús estaría con ellos. Y efectivamente, en el desierto, pues a través de la nube, a través de la columna de fuego, en la roca que les proveyó agua, a través del maná, Dios siempre les quiso decir que ellos no estaban solos, Jesús estaba con ellos. Ahora, al entrar a la tierra prometida, nuevamente realizaron la ceremonia de la Pascua. Y leo el texto de Josué capítulo 5, versículos 9 y 10, que dice lo siguiente. Mira, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Me impresiona esta expresión. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Egipto es un símbolo del pecado que esclaviza al ser humano. Los israelitas eran esclavos de Egipto, no somos esclavos del pecado. Los egipcios oprimían al pueblo de Israel. El pecado nos oprime a nosotros, nos quita la libertad, nos quita la dignidad y muchas veces nos quita las ganas de servir
da a Dios las ganas de vivir, de ser feliz, realizado. El pecado es terrible. Pero así como Dios quitó el oprobio de Egipto de Israel al libertarlos y dirigirlos a la tierra prometida, así también Dios nos libertó a nosotros, y al libertarnos del pecado por la sangre de Jesucristo, nos quitó el oprobio. La sangre de Jesucristo es clave aquí, porque al entrar a la tierra prometida, en un lugar que ellos le llamaron Gilgal, que tenía que ver justamente con libramiento, en ese lugar llamado Gilgal, ellos celebraron la Pascua. La sangre del Cordero se derramó. ¿Por qué? Para que ellos recordasen que si habían llegado a la tierra prometida, no fue por sus obras, no fue por su técnica de guerra, no fue porque ellos fueran soldados valientes, no, fue simplemente porque respetaron el pacto con Dios, se sometieron a la gracia divina, creyeron en la protección divina, y ahora, al salir de Egipto se celebró la Pascua, al entrar a Canaán se celebró la Pascua. Lo que el autor de la lección está queriendo destacar es el hecho de que las cosas de esta vida, las conquistas, las luchas, las batallas, no nos pueden distraer de colocar a Dios en el primer lugar y de darle a las cosas sagradas un lugar de importancia en nuestra vida. Vamos ahora a la tercera parte del estudio, bajo el subtítulo de Altares de Renovación. Antes de leer el texto, quiero decirte una cosa. Mira, Dios siempre le ordenó a sus hijos levantar altares, porque un altar servía para dos cosas. Primero, para simbolizar la presencia de Dios entre ellos. ¿Te acuerdas cuando Jacob estaba huyendo para la tierra porque había engañado a su padre y a su hermano? Una noche él tuvo un sueño, los ángeles subían, bajaban por la escalera que llegaba al cielo, y al despertarse construyó un altar. El altar servía para recordarle a él la presencia de Dios ahí, y en segundo lugar, el altar servía para ser un instrumento, un elemento de recordación, de recuerdo, para que ellos no se olvidaran. Así cuando otros israelitas pasasen por aquel lugar, al ver un altar, recordaban, por aquí pasó alguien y él tuvo conciencia de la presencia de Dios en su vida. Entonces ahora cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, mira lo que dice el texto bíblico. Voy a leer Josué capítulo 8, versículos 30, 31. Dice así. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. El monte Ebal. Recuerda que la Pascua se realizó en Gilgal. El monte Ebal estaba más o menos a 60, 70 kilómetros más hacia Jerusalén. Allí en el monte Ebal, o sea, ya habían avanzado, había pasado el tiempo, ya habían conquistado mucha tierra. Nuevamente hicieron un alto, pero esta vez no para celebrar la Pascua, esta vez para construir un altar, conforme a las instrucciones que Moisés les había enseñado. Ahora, con la presencia de Josué, levantaron ese altar. ¿Para qué? Primero, para sentir que Dios estaba con ellos. En ese altar se ofreció el holocausto. El cordero fue sacrificado. Nuevamente la sangre, nuevamente el recordatorio de que has llegado hasta aquí únicamente por la gracia maravillosa de Cristo.
Ojalá, querido, que nosotros en la vida tuviésemos la costumbre de levantar un altar. No digo un altar así de piedra, pero marcar en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia, algún hito que nos recordase dos cosas. Primero, hasta aquí nos ha cuidado el Señor. Y en segundo lugar, mi vida no sería nada sin el Señor Jesucristo. Sabes que cada vez que la vida se vuelve turbia para ti, ¿sabes? Cada vez que aparecen nubes negras en tu cielo azul, cada vez que la depresión entra a tu corazón, que la tristeza te embarga, cada vez que hay dificultades y a veces sientes, no voy a poder salir de esta dificultad, la lucha es terrible. Ahí, mira ese hito que has marcado en tu vida, alguna cosa particular propia tuya, un rinconcito de la casa donde acostumbras a orar para conversar con Dios. Porque eso te recuerda qué cosa. Primero, te recuerda el hecho de que Dios está contigo. Segundo, te recuerda que hasta aquí tú no llegaste por tus propias fuerzas, por tu propia energía, por tu sabiduría, por tus habilidades. Tú llegaste por la gracia maravillosa de Jesucristo. Haz de tu corazón un altar, un lugar donde Dios sea adorado, Dios sea recordado como tu protector, como tu creador, como tu salvador. Vamos a la cuarta parte de este estudio, hablando de lo que sucedió en ese altar. Dice el subtítulo de la lección, escrito en rocas. Sabes que la mente es frágil para recordar los principios básicos del Evangelio. La mente recuerda con facilidad las cosas de esta vida, pero las cosas espirituales, la mente se olvida con una rapidez extraordinaria. Por eso tal vez encontramos este incidente registrado en Josué capítulo 8, versículos 32 y 33. Dice así: también escribió allí, ¿dónde allí? En el altar que acababan de construir. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. ¿Qué hicieron? Escribieron encima de ese altar que habían construido, escribieron toda la ley de Moisés, todas las instrucciones divinas. ¿Para qué? Porque no basta el altar que te salva. Son también necesarias las instrucciones que te enseñan a caminar respetando el pacto con Dios. Aquí está una vez más la junción de la gracia y de las obras. No que las obras salven, solo te salva la gracia maravillosa de Cristo, el altar. Pero ¿por qué fue necesario escribir en el altar todas las instrucciones divinas? Para recordarte que no basta ser salvo, es necesario que aprendas a caminar en los caminos que Dios te dejó. Es necesario que aprendas a respetar las instrucciones de Dios. Tú te das cuenta cómo la gracia está presente a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando estudiamos el libro de Éxodo, el primer trimestre pasado, vimos la gracia en todo el libro. Y ahora en el libro de Josué, capítulo a capítulo encontramos la gracia, no con la palabra gracia, pero aquí, por ejemplo, con el símbolo del altar. Gracia, altar. Se escribió encima del altar las instrucciones divinas, obediencia, buenas obras. Vamos entonces ahora a la parte última de este estudio, bajo el título de Anhelando su presencia.
Y aquí hablaremos un poco del santuario. El santuario debería ayudar al pueblo de Israel a percibir la presencia de Dios y a recordar que deberían mantenerse fieles al pacto. Leo Josué 18, 1 y 2. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo e erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Quiero que recuerdes las primeras frases de este texto. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo y erigieron allí un tabernáculo. Dentro del tabernáculo estaba el arca, que simbolizaba la presencia de Dios. Mucha gente se pregunta a veces, ¿por qué Dios ordenó a Israel en el desierto a construir un tabernáculo, un santuario? Porque la instrucción en Éxodo era, me hará un santuario y yo habitaré con ellos. Quiere decir, querido, entiende esto. Dios no te creó y te largó en la vida, como te diciendo así, ya te crié, ahora tú resuelve tu vida, resuelve tu problema, trata de ser feliz. No, no, no. Dios no te creó para que tú vivieras como una estrella errante buscando un destino. Dios te creó para que vivieras con Él una vida de experiencia diaria. Si Adán y Eva no se hubieran separado de Dios, la humanidad sería toda feliz, tú serías feliz, yo, todos. No habría tristeza, no habría dolor, no habría muerte, pero ellos se separaron de Dios. Al principio todavía hablaban con Dios, pero después ya tuvieron hasta miedo de la voz de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Pero el hombre se separa de Dios. Pero Dios no quiere separarse del hombre, porque Dios ama al ser humano. Entonces, ¿qué le dijo? Me hará un santuario y yo habitaré con ellos. Ahora entraron a la tierra prometida y ellos recibieron la orden, preparen un tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios quería estar con su pueblo. Dios siempre quiere estar contigo. Aunque la vida te parezca sombría, aunque en este momento enfrentes luchas terribles y dificultades, recuérdate, Dios quiere estar contigo. Eres tú el que a veces, llevado por tu humanidad terca, porque así somos los seres humanos, te vas. Y cuando estás golpeado por la vida, lo primero que piensas, Dios me abandonó. Dios nunca te abandona. Dios te sigue, Dios quiere vivir contigo. El tabernáculo donde quiere vivir hoy es tu cuerpo, tu corazón. Tu corazón es el templo de Dios, el santuario de Dios. Dios te ama, querido. No olvides nunca eso. Él te dio sus instrucciones para que tú seas feliz. Y el pueblo de Israel, al entrar a la tierra prometida, en ningún momento se olvidó de Dios. Primero renovó el pacto a través de la circuncisión, después celebró la Pascua, la Santa Cena sería hoy, después construyó, edificó un altar, después escribieron los principios de Dios en ese altar y después los ordenó que le preparasen un tabernáculo porque Él quería estar presente con ellos. Qué Dios maravilloso, qué Dios lleno de amor. Ese es tu Dios. Tú nunca estás solo, aunque a veces las luchas de la vida te hagan sentir que Dios te ha dejado. Nunca te ha dejado. Está contigo, aunque no lo puedas ver. De empezar una nueva semana, un nuevo mes, un nuevo año, siempre dándonos oportunidades de renovar las cosas, porque ayer podemos haber cometido un error, pero hoy es un nuevo día, un nuevo sol. Levantarnos, continuar la caminata con Cristo. Ahora, el hecho de que ayer todo salió bien no es motivo para dormir hoy.
hay que levantarse también y continuar trabajando. Es la vida. Esta vez vamos a estudiar la lección número 7 para el 14 de febrero del año 2026. El título de la lección es Una ciudadanía celestial. Y el propósito de este estudio es mostrarnos que a pesar de que en esta vida vamos a encontrar dificultades, circunstancias adversas, a veces las cosas no van a salir como queremos, Dios está en el control de la vida y vamos a hablar esta semana de cuál es el secreto para ser victoriosos, felices, aún en medio del valle de sombra y de muerte. Vamos a empezar hablando del poder del ejemplo, porque estamos siguiendo el estudio del texto casi versículo por versículo. Estamos en el capítulo 2 todavía. Voy a empezar diciendo una cosa. Las personas pueden olvidar lo que tú dices. Pueden cuestionar lo que tú enseñas, pero raramente alguien va a poder contradecir lo que tú vives. Por lo tanto, no te preocupes cuando una persona diga algo contra ti, hable mal sobre ti. Tú sigue adelante. Vive la vida que siempre has vivido. Mira lo que Pablo decía al respecto. Voy a leer Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 19. Dice así: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Voy a empezar de nuevo a leer el texto, porque quiero enfatizar esta parte. Hermanos, sed imitadores de mí. Y ahí viene lo que dije en la introducción. Las personas pueden olvidarse de lo que tú dijiste, cuestionar lo que tú enseñaste, pero nadie puede argumentar contra lo que tú viviste. Esa era la filosofía de Pablo. Y por eso, él al llegar a sus últimos días de vida, dijo: hermanos, sed imitadores de mí. Miren a mi vida, no crean solo en mis palabras, no crean solo en lo que yo enseñé teóricamente. Mírenme a mí y van a observar que he tratado de vivir todo lo que les enseñé. Ahora, no quiere decir que la vida de Pablo era una vida perfecta. Él mismo dijo: yo no soy perfecto, pero una cosa hago. Estoy caminando rumbo a la perfección. Había errores en su vida, pero había coherencia. Era un hombre sincero. Él trataba de vivir, de hacer lo que enseñaba. Pero no era solo él. No era el único que pensaba: bueno, mírenme a mí como ejemplo. No. Él, mire lo que dice: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, él lo que está diciendo no es mírenme a mí solamente, porque eso sería tal vez egoísmo, orgullo, vanagloria, prepotencia. Él dice: mírenme a mí, pero miren también a otros líderes. Podemos hasta cometer errores, pero tratamos de hacer lo mejor para Cristo. Y aquí encontramos una cosa. Dice que 80% de lo que un niño, un jovencito aprende, no lo aprende por lo que le enseñan teóricamente, por lo que le dicen con palabras. 80% de las personas aprenden por el ejemplo de los mayores. Los niños miran a sus padres. Los jóvenes en la iglesia miran a los líderes, a los pastores. Querramos o no, nuestra vida puede inspirar para el bien o puede inspirar para el mal. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero yo quiero entrar aquí para hablar un poco sobre el poder de las redes sociales. Porque voy a seguir leyendo el texto de Pablo en el versículo 18. Dice: porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando,
que son enemigos de la cruz de Cristo. Muchos hay por ahí enseñando, son enemigos de la cruz de Cristo. Esos muchos enemigos de la cruz de Cristo hoy no enseñan desde púlpitos, no enseñan necesariamente desde un canal oficial de televisión o de radio. No enseñan ni siquiera a través de los libros escritos. La gran mayoría hoy se pone a enseñar a través de lo que llamamos redes sociales. Y son enemigos de la cruz de Cristo, ridiculizadores de la fe. Se ríen, juegan con las cosas sagradas. Y si tú miras, vas a ver que esas personas tienen like, miles de like. ¿Qué revela eso? Que las otras personas que consumen esos productos también buscan ese tipo de productos. Es con relación a los valores, a los principios, al sexo, a la manera de comportarse, a la deshonestidad, a la infidelidad. Y la gente absorbe todo eso y aprende. Por eso Pablo dice, miren los buenos ejemplos. ¿Por qué tú crees que esas personas que están en las redes se llaman influenciadores? Porque por más basura que el contenido tenga, de una manera o de otra está influyendo en la vida de los que asisten. Y hay gente que mira eso por distracción, para reírse. Y la gente ha descubierto en los últimos tiempos que una de las mejores maneras de hacer reír a los otros para ganar likes es burlarse de las cosas sagradas. Sigo leyendo el versículo 19, dice, el fin de los cuales, de estos falsos maestros ridicularizadores de la fe, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Pero no se está refiriendo aquí solo al hecho de que esa gente es una gente comilona. Se está refiriendo al hecho de que el Dios de ellos son las cosas de esta tierra, dinero, gloria, fama, aplausos, likes. Pero ellos no piensan en las consecuencias eternas que tendrán porque llega el fin. Y el fin no es castigo de Dios, el fin es un resultado. Esta vida es corta, querido. O la aprovechamos para el bien o la usamos para el mal. Pero de una cosa tenemos que estar seguros. Vamos a tener que rendir cuentas de lo que hicimos mientras teníamos vida en esta tierra. Por eso no te canses de hacer el bien. Aunque te critiquen, aunque te juzguen, aunque no te comprendan, aunque se ríen de ti, aunque te ridicularicen, no te canses de hacer el bien. Ahora vamos a la parte 2 de este estudio. Dice así, permanezcan firmes en el Señor. Y aquí veremos que este mundo pasará y finalmente seremos transformados. Leo Filipenses 3, 20 y 21. Dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay dos pensamientos en este texto. Primero, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. El peligro que los cristianos inclusive corremos es que nos acostumbremos a las cosas de esta tierra, a la manera de ser de este mundo, a las cosas materiales que nos atraen, porque te digo, ¿a quién no le gusta comer una buena comida? ¿A quién no le gusta ir a un buen restaurante donde
venden una buena comida? ¿A quién no le gusta usar una buena ropa, usar un buen zapato? ¿A quién no le gusta realizar un viaje? Son cosas que no son pecaminosas. No es que el cristiano tiene que huir de esas cosas. No, 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 no. Pero el peligro es acostumbrarse a esas cosas y hacer del centro de la vida esas cosas y correr atrás de esas cosas. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿por qué nos gusta tanto las cosas de esta tierra? ¿Sabes por qué? Porque cargamos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que apareció en nosotros después de la entrada del pecado. Si el pecado no hubiera entrado a esta vida, pues nuestro carácter sería perfecto y tendríamos la naturaleza perfecta y nos gozaríamos en caminar en los caminos de Dios, pero infelizmente entró el pecado. Se deformó nuestro carácter y también se deformó nuestra naturaleza. Y a esta naturaleza humana perfecta, pecaminosa, le gustan las cosas de esta tierra. Pero la promesa del texto de Pablo que acabo de leer dice que esa naturaleza va a ser transformada, va a llegar al fin. En este mundo estamos en ese camino de perfección, como Pablo dice, prosiguiendo. Pero cuando Cristo venga, finalmente esa naturaleza va a ser extirpada de nosotros y entonces le veremos a Él, a Jesús, tal como Él es. Entonces leo dos promesas interesantes que muestran que nuestro cuerpo va a ser transformado. La primera promesa está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 42, 43, 44, que dice lo siguiente. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Te das cuenta? Este texto es claro. Nosotros en el fondo tenemos instinto animal, que es la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo puedes entender que un padre abuse de la hija? Pues ese es el animal. ¿Cómo puedes entender que un ser humano haga cosas que lo perjudican a él mismo y dañan también a las otras personas? Ese es el cuerpo animal. Pero cuando muramos, y si morimos en Cristo, a pesar de cargar el cuerpo animal, cuando Cristo venga, resucitaremos con un cuerpo espiritual. Es por eso que el pecado no se levantará por segunda vez. Y leo el segundo texto. 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54. Dice así. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, o sea, cuando Cristo venga, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros los vivos, los que no hemos muerto, seremos transformados. Qué cosa maravillosa, qué promesa. Vamos a la tercera parte porque el tiempo se nos está riendo. Regocíjense siempre en el Señor. Es el subtítulo de esta parte. Y aquí se muestra a Jesús como la fuente del verdadero regocijo. Ya dije que Pablo escribió la epístola a los filipenses desde la prisión y sin embargo en esos 3 capítulos de la epístola él menciona como 17 veces la palabra gozo, alegría, regocijo o equivalentes. ¿Por qué? Un hombre preso, un hombre que debería estar llorando, lamentándose, escribe sobre el gozo, la alegría y el regocijo. Es que no depende, la alegría, el gozo en Cristo, no depende de las circunstancias, depende de tener a Cristo en el corazón. Entonces leo Filipenses 4 al 7, dice así, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza, mira,
Voy a parar aquí para comentar. No dice regocijaos cuando las cosas les van bien. Regocijaos cuando el sol brilla esplendoroso en tu vida. Regocijaos cuando hay dinero, hay empleo, hay salud. No, no dice así. Vuelvo a leer el texto. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la esencia de este texto? Regocijaos siempre. ¿De qué manera? Cuando la tribulación llegue, cuando las circunstancias adversas te castiguen, porque en esta vida va a haber momentos difíciles. En ese momento, dirígete a Dios, dice el texto, a través de la oración. Habla con Dios. Sabes, la oración no es para pedirle cosas a Dios, porque Dios sabe ya lo que necesitamos. La oración es para vaciar nuestra alma de la basura interior que nos está incomodando, para limpiar el corazón. La oración es como la respiración del alma. El juez dice que la oración es la respiración del alma. ¿Por qué respiramos? Expulsamos con la respiración el aire tóxico que nos está destruyendo por dentro. Aspiramos oxígeno limpio. Después volvemos a expulsar ese aire tóxico. Absorbemos oxígeno. La oración es igualito. Cuando llega el fin del día, estás lleno de aire tóxico en tu vida espiritual. Te han golpeado, te han insultado, has tenido problemas, has perdido el empleo. Pero cuando llega la noche, botas todo para afuera a través de la oración. Oh Señor, mira mi situación. Y cuando terminas de orar, no es que las circunstancias han cambiado, pero tu vida ha cambiado, tu actitud para la vida ha cambiado. Y entonces de esta manera tú tendrás siempre a Jesús en tu corazón, es lo que Pablo dice. La cuarta parte de este texto dice, piensen en esto. Y aquí se habla del poder de los pensamientos. Yo siempre digo que la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. O sea, piensa, 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 piensa y vas a acabar haciendo lo que piensas. Delante de esta realidad de la vida, porque esta es una realidad inevitable. Si tú hablas de un asunto una vez y otra vez y piensas en eso mismo, va a acabar aconteciendo lo que has pensado. Por eso Pablo en Filipenses 4, 8 y 9 dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Piensa, no voy a decir piensa positivo. Ese es un lenguaje del humanismo. Tú puedes pensar positivo lo que quieras, nada va a cambiar, porque tu pensamiento no cambia en las circunstancias. ¿Acaso estás desempleado y comienzas a pensar, estoy empleado, y abres los ojos y ya tienes empleo? No, esa es una mentira. Yo digo, piensa lo que Pablo dice en las cosas buenas. En lugar de pensar, estoy sin empleo, me voy a suicidar, me voy a emborrachar, voy a abandonar todo. Porque si estás pensando en eso, vas a acabar o emborrachándote o suicidándote o abandonando todo. Piensa, ¿cómo, Dios mío, puedo encontrar un nuevo empleo? Habla con Dios, cuéntale a Dios. Piensa en las cosas buenas. Piensa en lo justo, en lo que es honesto. Piensa en el día, no piensa en la noche. Entonces, ¿qué va a suceder? Dios va a iluminar a través de sus
de su espíritu, y cuando terminas de orar, de hablar, cuando terminas de pensar en las cosas buenas. Y para pensar en las cosas buenas, pues tienes que colocar cosas buenas en tu cabeza. ¿Y qué cosas buenas mejores pueden venir de la palabra de Dios? Entonces, cuando tú terminas, el Espíritu ilumina tu entendimiento y tú te dices, ya sé lo que voy a hacer. Voy a vender fruta. O voy a abrir una tienda. O cualquier cosa, pero Dios te va a iluminar y tú vas a ver cómo las cosas van a salir bien a pesar de las dificultades. Llegamos al fin de este estudio hablando de las claves del contentamiento. Primero leo el texto y después voy a leer lo que yo escribí sacado del texto. ¿Ok? Dice así el texto, Filipenses 4, 10 al 13 y después el versículo 19. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué el autor de la lección le colocó esto, las claves del contentamiento? ¿Cuál es el secreto para siempre estar feliz, contento, a pesar de las circunstancias difíciles? Voy a leer ahora para ti lo que he escrito aparte. Primera clave para el contentamiento. El contentamiento nace de la relación con Cristo, no de las circunstancias. El contentamiento nace de la relación con Cristo, no de las circunstancias. Porque Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor. No dice, me gocé en la abundancia. O sea, el contentamiento no viene de las circunstancias, viene de Cristo. Segunda clave, segundo secreto. El contentamiento se aprende, no es automático. Tú no aprendes a ser feliz, a vivir contento automáticamente. Es un asunto que tienes que aprender. Y Pablo en el versículo 11 dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Aprender a contentarse, cualquiera sea la situación, no es automático. Es un aprendizaje. Tienes que día a día practicar esta actitud. Tercera clave que yo saco del texto, ¿no? Del texto que la lección presenta y que yo acabo de leer. El contentamiento no depende ni de la escasez ni de la abundancia. No es porque tienes mucho que eres feliz, ni es porque tienes poco que eres infeliz. El contentamiento no depende de nada de esto. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Querido, si en este momento las cosas te van bien y puedes hacer un viaje, hazlo. Si puedes comprarte una casa, cómprala. Si puedes comprar un terreno para plantar uvas, hazlo. Y si no tienes nada, cultiva el contentamiento igualmente, sé feliz. Ten paz en el corazón, clama a Dios y con esa actitud Dios te va a iluminar para mostrarte el camino para salir de esa situación. Y finalmente, la cuarta clave de contentamiento que yo encuentro en el texto. El contentamiento se sostiene en la fortaleza de Cristo, no en la autosuficiencia. Porque Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. No dice, y todo lo puedo porque yo tengo fuerza. No, todo lo puedo en Cristo. Vive con Cristo, vive en Cristo. Y mira los desafíos. Hay montañas, súbelas. Hay caminos largos, recórrelos. Hay mares, nádalos. Hay piedras, camina por encima de las piedras. Porque todo lo puedes en Cristo. Dios te bendiga.